Gracias por estar presentes. Vamos a comenzar ya. Estábamos viendo la unidad 3. Y la unidad 3, ¿qué se presenta para nosotros? Significa la ingeniería del proyecto. Eso es lo que significa. De todos modos, ahora sí otra vuelta, vamos a recapitular lo que vimos ayer. Hemos visto que para generar cualquier proyecto, primero debo saber dónde voy a ubicar o localizar el proyecto. Por ejemplo, si yo voy a colocar... Ay, un minutito más vamos a esperar. No se puede. Un minutito más, por favor. De todos modos, voy a poner modo presentación mientras esperemos el minutito, pero necesitan escuchar. Entonces, yo debo saber dónde voy a ubicar o localizar el proyecto. Por ejemplo, si voy a tener un proyecto de gaseosas como la Embol, se ha ido hacia el lado de Quillacollo. ¿Por qué? Porque es el Valle Bajo, sí, pero ¿qué significa el Valle Bajo? Que tiene la disponibilidad de agua. Ese es uno de los factores más importantes, sí. El tamaño. ¿Cuánto produce la Embol? Produce en función al mercado. No sé cuánto producirá por piezas o por litros, no sé cuántos litros producirá al día, pero podríamos suponer que produce como 150.000 litros al día. ¿Y cuál es la tecnología? Entonces nos han mostrado que están utilizando tecnología de punta. ¿Para qué utilizan tecnología de punta? Para lo que vimos ayer. Minimizar costos y maximizar ganancias. Para eso se utiliza la tecnología del proyecto. Si nosotros con esto hemos entendido bien, vamos a empezar a iniciar la clase. Entonces, la esencia conceptual del proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y fíjense, para no ir saltando de ejemplo en ejemplo, vamos a agarrar, por favor, la cuestión de la Coca-Cola. ¿Qué problema se debe resolver? Parece ser que hay una adicción bastante grande acerca de la Coca-Cola. Entonces, la gente quiere consumir ese producto. Entonces, para eso, se genera una serie de alternativas. Qué grande es. Bueno, comenzaremos, por favor. No se va a poder así. Ya no voy a abrir a nadie más. ¿Ya? Lo sentimos mucho. Entonces, para esto, seguramente se ha pensado producir varios tipos de refresco, la Embol. Lo que parece ser que lo más importante fue la Coca-Cola. ¿A quién va dirigida? Justamente a la población de la demanda insatisfecha. Bueno, ¿qué será consumo? Sí, son bienes de consumo. Y para desarrollar el proyecto vamos a ver tres fases o tres partes. Primero, ¿dónde se localiza? ¿Cuánto se va a producir? El tamaño. ¿Y cómo se va a producir la tecnología? Sin embargo, si nosotros nos fijamos acá, está el tema del medio ambiente, que ahora es uno de los elementos más importantes a considerar. Eso es lo que tenemos. Estamos en la pregunta 6. ¿Qué alternativa o cuál alternativa se va a escoger? Entonces, para eso, la Coca-Cola se plantea una serie de alternativas, ¿verdad? Vienen envases más grandes, más pequeños, qué sé yo, empiezan a ver qué es lo que van a hacer. Y finalmente dice con qué recursos será el proyecto, el financiamiento. Y para hacer seguimiento al proyecto, no importa si es de inversión privada o pública, nosotros podemos agarrar esta referencia que es el marco lógico. Y es una matriz de 4x4 que ayer se los expliqué, ¿verdad? Teníamos que leer de abajo hacia arriba en zigzag. Comenzaba por el lado derecho, al lado izquierdo subía en zigzag. Al segundo nivel, a la izquierda, subía al tercer nivel, a la izquierda, subía al cuarto nivel y a la izquierda. Y con ese último nivel vimos que los supuestos estaban
relacionados con el fin. Entonces, para eso había que ver los indicadores verificables objetivamente. Todo eso vimos. Y finalmente, ¿cuándo voy a realizar el proyecto? Y para eso yo debo programar. Por si acaso, vimos también ya lo del marco lógico. Entonces, ahora vamos a ir viendo esto. Dice, seleccionar la tecnología como la localización, siempre considerando los costos. Estimar tamaño y tecnología, tecnología y localización. Es decir, estamos viendo una relación de los tres factores. Los tres factores tengo que considerar, por supuesto que sí. Entonces, ahora vamos a ver de los tres factores que está claro que yo debo tener una relación entre lo que significa la localización con la tecnología, o la localización con tamaño, o tamaño con tecnología, y yo debo, no pues, yo debo ver ahora punto por punto. Vamos a comenzar por lo más importante, bueno, no es lo más importante, sino por una de las partes más complejas, que es la localización del proyecto. Dice que dependiendo de dónde se localice, puede haber éxito o fracaso de un negocio. Fíjense, y seguimos hablando de las gaseosas. No sé si han visto, Pepsi ha sido ubicada en el kilómetro 8 a Sacaba. ¿Cuál habrá sido el criterio de localización? Pero sabemos que es importante tener el recurso hídrico como parte de los insumos de producción de las gaseosas. Entonces habría que preguntarse por qué, por ejemplo, la embotelladora de la Coca-Cola se va al Valle Bajo, ¿va? Aquí están una serie de caminos y una serie de interrogantes. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? No solamente debo tener los criterios económicos, sino los criterios estratégicos. No solo los estratégicos, dice, hasta las preferencias emocionales. Entonces, yo debo analizar, estamos viendo una serie de factores. Fíjense, acá hemos citado económico, acá hemos hablado de preferencias. Es decir, yo voy a poder combinar factores objetivos, como el agua, como factores subjetivos, como las preferencias emocionales, que ya me está hablando de la localización, que yo debo agarrar esos dos criterios. ¿Y cuál es el objetivo? Otra vuelta, de minimizar costos y maximizar las ganancias. Vale decir, que se tenga mayor rentabilidad del proyecto. Eso es lo que tengo que ver. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la localización? Fíjense, acá se ha listado una serie de factores que las hemos denominado globales. No voy a leer todo porque sería molestarles a ustedes. Lo que vamos a hacer es ver alguna de estas. Por ejemplo, dice costo y disponibilidad de terrenos. Fíjense, la Coca-Cola ha tenido que tener este criterio. ¿Y cómo sabe que ha tenido? Por supuesto, porque ustedes han podido ver cómo ha ampliado su fábrica. Entonces ha tenido que ver cómo se podría expandir. Después se ve, por ejemplo, acá una dimensión legal administrativa, estructura impositiva y legal. No sé si se acuerdan que les dije que los impuestos municipales en el Alto para atraer a industrias había bajado cero durante una temporada. De eso se trata. Entonces yo tengo que ver. Y lo último, por ejemplo, posibilidad de desprenderse de los desechos. Es decir, tengo que ver dónde voy a ir a dejar los desechos. Entonces, hemos visto acá, ustedes pueden leer una secuencia de factores globales. Entonces, dice, los factores que influyen en la localización, dice, no hay factores que no están relacionados con el proceso productivo, pero que sí, de algún grado,
condicionan la localización del proyecto. Dice, fíjense aquí, las consideraciones legales y políticas. Yo tengo 3. ¿Por qué se los leo esto? Fíjense el problema ahorita de cara a cara del relleno sanitario. Hay condiciones políticas, sí, que no están dejando funcionar. Bueno, fíjense qué importante había sido ver esos factores que aparentemente no están relacionados, pero tienen su efecto y tienen un efecto tan duro como el que vemos en el proyecto, no en el proyecto, sino en el relleno sanitario. Hubiese sido bueno considerar estas variables legales, políticas y las sociales y culturales. No estoy diciendo si es bueno o es malo, lo único que les estoy diciendo es que este proyecto en este momento no está funcionando por este tipo de consideraciones. Si alguien quiere hablar, dígame por favor. Miguel Ángel. Sí, sí, Inge, quería preguntarle algo, Inge, buen día. Sí, dime. En la localización del proyecto, Inge, tal vez un poquito estoy confundido en esta parte donde, por ejemplo, un sistema de agua potable, la localización estaría definida, ¿no? En el lugar de los usuarios que demandan el proyecto, digamos. En cambio, en un botadero hay que identificar en función a la estrategia, como usted decía, pero una carretera, por ejemplo, Inge, la localización ya está definida, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿qué tipo de localización estaríamos ubicando, Inge? Ya, a ver, estará localizado una carretera y vas a ver igual, de la manera más práctica vamos a ir absolviendo las preguntas. Es cierto, vamos a hablar de la carretera Santa Cruz, o mejor dicho, si ustedes quieren, hasta Villatunari, Cochabamba, Villatunari. ¿Cuál es el punto de inicio? Cochabamba. ¿Cuál es el punto de llegada? Villatunari. ¿Eso está localizado? Sí. Pregúntenme si hasta ahora se ha definido la totalidad del eje de diseño. Se ha ido intentando, por ejemplo, para evitar los problemas de deslizamientos por uno o por otro lado. ¿Qué te quiero decir? Que si bien para proyectos viales yo debo tomar en consideración el punto de partida, vale decir Cochabamba, el punto final Villatunari, pero también puntos intermedios. ¿Por qué puntos intermedios? Porque la finalidad de una carretera es unir poblaciones. Entonces, por ejemplo, de Paracti hasta Villatunari pasamos una serie de poblaciones. ¿Qué pasaría si por cuestiones técnicas, que es lo que debe suceder, yo voy a tener que cruzar al otro lado de la montaña? Es decir, ya no voy a poder satisfacer esa comunicación de esas, o si no, mejor dicho, va a ser temporal la comunicación de los otros pueblos. No sé si me has entendido. Es mucho, o sea, si bien en términos generales es fácil de definir, pero cuando se entra ya al detalle, por supuesto, resulta más complejo. ¿Se ha entendido, Miguel? Miguel Ángel. Sí, sí, Inge, le he entendido. Gracias. Entonces, para ver la localización de un proyecto, vamos a ver 3 métodos. ¿Por qué vamos a utilizar el último método? Porque recoge parte conceptual de los otros 2 métodos. Nosotros vamos a ver el método de Brown-Gibson, sí. ¿Y por qué razón? Porque, fíjense, el primer método dice por factores no cuantificables, es decir, que no se puede cuantificar. Dice, solo se tienen en cuenta factores cualitativos, o sea, de calidad, que están preponderantes más en la macrozona. Sin embargo, el método cualitativo por puntos dice que va a asignar valores ponderados de peso relativo de acuerdo a la importancia. Pero bueno, estos 2 métodos han sido no sustituidos, sino para mí recopilados y lanzado un nuevo método que es el que nosotros vamos a ver.
el método de Brown-Gibson. ¿Por qué? Porque combina los factores posibles de cuantificar con los factores subjetivos. Vale decir, los cuantitativos con los cualitativos. Lo que se puede cuantificar con lo que son factores cualitativos o factores subjetivos. Y para esto, ¿qué se va a hacer con los factores subjetivos? Se les va a asignar un valor ponderado de peso relativo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, para que se entienda esta última parte. Cuando nosotros vamos a generar una evaluación que ya la tengo, por ejemplo, yo voy a poner pesos relativos a la evaluación. ¿Qué quiere decir? Esta pregunta va a valer 30 puntos, la otra 10, la otra 20. Esos son los valores ponderados relativos. Y bueno, ¿por qué he puesto 20 puntos? Porque nuestra nota es directamente relacionada a 100 puntos que fácilmente podemos decir 100%. Van a decir 100 puntos es 100%. 35 puntos es 35%. Entonces dice los no cuantificables, los antecedentes, el factor preferencial y el factor dominante. ¿Qué significan los antecedentes industriales? Que si en una zona se instale una planta de una industria similar, esta será adecuada para el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que en un lugar X, por ejemplo, han colocado una fábrica de gaseosas, yo también podría poner una fábrica de gaseosas por esta razón, por los antecedentes. Vale decir, lo que ya existe, por algo debe seguir existiendo en el tiempo. Entonces, ese es un factor que estoy considerando. No es cuantificable. ¿Por qué? Porque solo estoy haciendo una relación. Entonces dice, si el lugar era el mejor para empresas similares en el pasado, para nosotros también ha de ser el mejor ahora. ¿Vale? Parece que es una lógica muy interesante que la maneja el Cochabambín. Si mi compañero ha puesto un negocio en la cancha, yo tengo que ir a poner en la cancha. ¿Y por qué lo ha puesto en la cancha? No sé, pero le va bien. Entonces, dice, no más objetivos alternativos, que basa la selección en la preferencia personal de quién debe decidir. Es decir, yo voy a ver qué preferencia voy a dar. No es una técnica, sino es un concepto. Por ejemplo, esto. Fíjense, yo tengo una serie de factores, por favor, vean. Yo voy a asignar estos pesos. ¿Cómo voy a asignar? No sé, porque es criterio mío. ¿Y por qué tú estás poniendo ese criterio? Porque tengo mucha experiencia y sé que más o menos son esos pesos que tienen este tipo de emprendimientos. Ah, ya. Entonces, ven a este ejemplo y fíjense, voy a colocar para estos factores una serie de pesos. Por supuesto, todo esto tiene que estar referido al 100%, ¿verdad? Dice materia prima disponible, el 35%, cercanía al mercado, 10%, costos de insumos, 25%, clima, 10%, mano de obra disponible, 20%, todo debe dar el 100%. ¿Se ha entendido? Esos pesos yo voy a considerar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? De acuerdo a eso, por ejemplo, dice mano de obra disponible. Si yo estuviese en la zona A, vale decir en el alto, podría colocar sobre 10 puntos. Sin embargo, ellos han visto que donde quieren localizar, existe y no existe esta mano de obra disponible. Entonces, ellos colocan 5.
y así van colocando esa calificación del 1 al 10. Fíjense, ¿y cuál es la ponderación? No es nada más que la multiplicación de 0,35 por 5, que sale 1,75. Para la zona B también 5 por 1,75, ¿sí? Perdón, 0,35 por 5, y para la zona C 0,35 por 4. Y voy obteniendo así todos estos valores. Y finalmente tengo que sumar. Y fíjense, la zona B es la que tiene mayor suma, es decir, mayor, mayor indicador, dice 6,05. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a escoger la que tenga mayor valor, la zona que tenga mayor valor. Ese era el método cualitativo por puntos. Ese era. Así antes se localizaba. Posiblemente esto ha servido, por ejemplo, para que la embotelladora, ya no me acuerdo, oriental, la que saca Pepsi Cola, haya decidido localizar su fábrica o su factoría ahí arriba, ¿no? En el lado de sacar, me imagino. Bueno, entonces fíjense que esto había sido más criterio, ¿verdad? De la persona que tiene mucha experiencia y que cree que podría asignar estos pesos y viendo la disponibilidad de todos estos factores en la zona, podría tener un puntaje total que le defina en cuál de las zonas debería localizar la embotelladora de gaseosas. En este caso, yo tengo que elegir la zona B porque tiene mayor valor de 6,05. Entonces, eso vimos que no era lo más adecuado, ni lo uno ni lo otro. Entonces aparece el método de Brown-Gibson, por favor. El método es de Brown-Gibson. Y dice que este método consta de 4 etapas. Asignar un valor relativo a cada factor objetivo, a la suerte. Fíjense, y estamos hablando de factor objetivo. Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo. ¡Wow! Y estamos viendo la combinación de ambos factores. Combinar ambos factores asignándoles una ponderación relativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir sobre el 100%, el factor objetivo tendrá un 40% de importancia, sí. Si tiene 40% el factor objetivo, el factor subjetivo tendrá que tener el complemento, 60%. Ah, ya, eso es ponderación relativa. Y finalmente, seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Al igual que en el otro ejercicio, que era por puntos, yo escogí el que tenía mayor valor, igual acá. Entonces, este es el método de Brown-Gibson, que considera estas 4 etapas, donde vemos que asigna valores a los factores objetivos, a los factores subjetivos. Hay una relación de ponderación entre ambos factores y finalmente se va a escoger el que tenga mayor medida de referencia de localización. Ese es el método. Ahora vamos a tener que ver cuál es la metodología. Paso 1. Aquí está. Dice cálculo del valor. Creo que con esto va a ver mejor. Este se ve mejor. Ahí está. Dice, vamos a ver, factores objetivos, OIS. Dice que es la inversa del costo total, la inversa del costo de cada localización dividido entre la sumatoria de la inversa del costo de localización, vale decir del costo total. No se preocupen, vamos a hacer un ejercicio.
el cálculo del valor relativo. Fíjense, acá tenemos la calificación y la ordenación jerárquica. Fíjense, esto de la ordenación jerárquica es bastante complicado porque a ver, vamos a hablar de, perdón, o sea, la ordenación jerárquica nosotros la vamos a colocar, pero es producto del álgebra lineal. Todavía no vamos a ver. Y yo debo calificar un porcentaje para cada factor subjetivo. Y finalmente dice el cálculo de la medida de la preferencia de la localización está con K. Si K es 60%, 1 menos K va a ser 40%. Entonces, aquí va a afectar para el factor objetivo y esto para el factor subjetivo. Fíjense, todo se va a despejar cuando hagamos el ejercicio. Dice, por ejemplo, para que se entienda mejor esto. Esto sé que ha sido fácil entender el factor objetivo porque está en función a los costos. Los factores subjetivos están en función a la ordenación jerárquica y la calificación de para cada factor subjetivo que va a tener que generar una ponderación. Esto está lo más complicado. Esto no son costos, acá vamos a ver esta relación de estas dos variables y finalmente esto que también se entiende, si yo voy a decir que los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos, quiere decir que K va a ser igual a 0,75. Quiere decir que 3/4 partes está influenciado por el factor objetivo 0,75 y 1/4 parte por el factor subjetivo. Un cuarto será 25%. Ambos suman el 100% y finalmente voy a ver cuál tiene mayor valor para determinar la selección del lugar donde yo voy a colocar. Entonces, por favor, vamos a leer este enunciado y con este enunciado nosotros vamos a concluir. Pero fíjense, por favor, fíjense todo. En el estudio de 3 localizaciones opcionales para un proyecto se dispone de la siguiente información. Primero, ¿qué localizaciones tenemos A, B y C? ¿Y cuáles son los factores? Mano de obra, insumos, transporte y otros. Wow. ¿Estos son los factores objetivos? Parece que sí. Y dice, además de estos factores objetivos, se dice que se consideran otros 3 factores subjetivos de difícil cuantificación. ¿Qué quiere decir? Que a un factor subjetivo yo le debo asignar un valor. Y para asignar ese valor que debo tener esta calificación para cada factor subjetivo y su ordenación jerárquica. Entonces, fíjense, ¿cuáles serían ciertos factores críticos? Clima, agua y servicios, comunicación y energía. Entonces, ¿cuáles son los factores objetivos? Estos que son los costos. ¿Cuáles son los factores subjetivos? Estos 3 que hemos visto que el clima, agua y servicios. Fíjense, todo está en miles de dólares. 31,000, 38,000 dólares, 15,000 dólares, otros 25,000 dólares. Entonces, una vez que yo he mostrado los factores objetivos en relación al costo del proyecto y he visto que además de los costos existen 3 factores difíciles de cuantificar, por ejemplo el clima, por ejemplo el agua, por ejemplo los servicios, voy a tener que analizar esos 3 factores y voy a considerar lo siguiente. Y fíjense, dice la disponibilidad de agua es más crítica en A que en B y en C. Y entre estas dos últimas se consideran de igual grado de importancia. Vale decir que un problema muy duro para la localización en la zona A es que existe poca cantidad de agua. Sin embargo, en las dos otras zonas, si bien hay mayor cantidad de agua, pero entre ambas son iguales. Dice B, la disponibilidad de servicios
tiene mayor relevancia en la localización de B que en A. Entonces dice, acá existen mayores condiciones en cuanto a su, vamos a decir, en cuanto a sus vías de acceso, en cuanto a sus comunicaciones en B. Sin embargo, dice para C, perdón, en C, y sin embargo dice que en A y en B son iguales. Y finalmente, el último factor, que era el de clima. El clima, dice, es más determinante para C que para A o para B. Sin embargo, B es más importante que A. ¿Parece lógica? Sí, pues es lógica matemática. Conclusión. Yo tengo acá las consideraciones. Lo de arriba, objetivas, y lo que continúa, subjetivas. ¿Hasta dónde? Hasta el punto C. Porque después vamos a ver en el enunciado del problema la relación entre los factores objetivos, vale decir, los costos, con los factores subjetivos. Y dice, los factores objetivos tienen una importancia relativa 4 veces de los factores subjetivos. Quiere decir que si es 4 veces, más una sería 5 veces, vale decir, 20, 20, 20, 4 veces 20 significa el 80%. Por lo tanto, el otro 20% corresponde a los factores subjetivos. Ese es el enunciado del problema. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ahora sí, por favor, denme preguntas. Preguntas, por favor. Por favor, preguntas. Preguntas. ¿Cómo es? Por favor, alguien que pregunte algo. O todos estamos durmiendo. Bueno. Alejandro Blajud. Ya, entonces voy. Gracias. Iba a ver el chat. Miguel Ángel, por favor, no me hables de examen. Yo les voy a avisar. O sea, todos deberíamos estar preparados. Para eso se les ha dado una práctica. Con eso hemos hecho un poco de ejercicio, aparte de lo que hemos hecho. Segundo, que el examen se va a tomar en horas de clases, por lo tanto, eso no les debe fatigar. Cualquier estudiante, al hacer la práctica, ha tenido que leer, ¿verdad? Entonces, por eso no te voy a contestar, ¿ya? Además, había sido 6:51. Dice Salomón, claro que sí. No sé si ustedes se fijan ahora, no de Santa Cruz, solo de Guarnes. ¿Qué nos muestran? Dice el complejo industrial que tiene conexiones, que tiene, por ejemplo, había tenido instalaciones de gas, que tiene esto, que tiene lo otro. Wow, toda la infraestructura parece que tiene. ¿Qué más tiene? Tiene la disponibilidad legal de que el municipio parece ser que durante uno de los 5 primeros años o no sé cuántos años no va a cobrar impuestos. Entonces, por supuesto que se ha tenido que generar para lo de Guarnes un estudio. Ahora vamos a lo de Santa Cruz. Lo mismo que ahora se ha visto para Guarnes, se debió ver por lo menos hace 30 años para Santa Cruz. Pero fíjense, y voy a hablar de lo que nos habló su amigo Miguel Ángel. ¿Por qué se han generado la doble vía, por ejemplo, entre Santa Cruz, Montero hasta Villatunar? Por supuesto, eso tiene que continuar hasta Cochabamba, La Paz, justamente para darle mejor conectividad de transporte vamos a decir, al complejo industrial de Guarnes. Entonces, estamos viendo muchas cosas, pero
se dan cuenta de que o sea, que es importante la localización. Imagínense si yo hubiese querido hacer mi industria, no sé, lejos del eje vial que tenemos entre Cochabamba y Santa Cruz. Posiblemente vamos a tener problemas de comunicación, que es importante. Con eso concluyo, por favor, y como no hay nada más, vámonos saliendo, ¿ya?